Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Asumo que están viendo la presentación ahora en pantalla. Quiero agradecerles a ustedes, por supuesto, al CIAT por esta invitación, en particular a Angélica Robles, quien hace algún tiempo atrás ya estamos en contacto para explorar posibilidades de colaboración relacionada a manejo integral de plagas. Quiero expresar mis saludos también a varios colegas y amigos que están unidos ahora aquí en esta excelente jornada. He visto a Marco Jordán, por ejemplo, un gran amigo mío de hace muchos años, Ilich Figueroa, de aquí de la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias por la invitación. Quizás me ha parecido un poco raro porque vamos a hablar de murciélagos cuando estábamos tratando de ver el tema de la polilla. Este, entonces, me va a tener un poco de paciencia al respecto. Yo trabajo con murciélagos hace, como dice, hace muchos años, se van a hace casi 30 años que trabajo con murciélagos, particularmente con la temática de ecología de murciélagos, ¿no? Dónde viven, qué cosas comen, qué interacciones tienen los murciélagos con el medio ambiente, etcétera. Y parte de esa interacción importante tiene que ver tiene una implicancia muy importante con los seres humanos y con los servicios ecosistémicos, ¿ok? Lo que voy a hacer hoy día es presentarles tres cosas grandes, digamos, en toda esta exposición. Una pequeña introducción general a los murciélagos y qué es lo que se sabe de ellos en Bolivia y en el mundo en general. Em, Como una cosa informativa global, digamos, ¿no? Nada más mencionarles, por ejemplo, que en todo el planeta se conocen casi 6.500 especies de mamíferos diferentes, de las cuales casi una cuarta parte de estos son murciélagos. Se conocen 1.421 especies hasta la fecha. Y en Bolivia tenemos 409 especies de mamíferos, de las cuales el 34%, 141 especies, son murciélagos. Entonces, los murciélagos se constituyen una parte bien importante dentro de la fauna de mamíferos del planeta, en particularmente de aquí de Bolivia, ¿no? Son bien importantes. Esta pequeña gráfica que se ve ahí es el número de especies por cada una de las familias que existen. En Bolivia se conocen 9 familias y en total 141 especies. Lo que quiero resaltar de esta gráfica es que, por ejemplo, ahí se ven los tres cuadraditos rojos, son las tres especies de vampiros que hay en Bolivia. El resto se alimentan de otro tipo de cosas. Y ahí pueden ver que lo que domina son los cuadrados, cada cuadrado representa una especie, son las especies básicamente insectívoras, ¿no? Que se alimentan de insectos, que es básicamente, que es casi el 60% de lo que hay en Bolivia, son museos que se alimentan de insectos. Después le siguen las especies que son frugívoras, que se alimentan de frutas. Ahora, todos saben bien, los murciélagos son mamíferos voladores, son súper importantes en los ecosistemas naturales. Y por lo general tenemos las ideas de que los murciélagos todos son negritos, chiquititos y feos, pero hay una diversidad impresionante en formas, en tamaños, orejas grandotas, hocicos largos, que son los que polinizan, por ejemplo. Hay murciélagos blancos como y este sí hay en Bolivia. Hay murciélagos que son escarchados, y estos murciélagos son muy típicos de los valles secos, aquí en Cochabamba, en Tarija también hay estas especies que son murciélagos muy lindos y que parecen aleonados, son murciélagos insectívoros. Existen estos que tienen, y las formas, ¿no? De tamaños, hay algunos oscuros, pero ciertamente tienen líneas blancas que sirven para mimetizarse en el medio, ¿no? Eh, Dentro de los colores, como veíamos, hay blancos, negros, etcétera, pero hay estos anaranjados. Los que han estado en la zona tropical y han ido a bañarse en un río o en una laguna, según han visto murciélagos dando vueltas en las lagunas, por lo general son estos que se están alimentando de peces. Son murciélagos piscívoros o carnívoros, ¿no? Entonces, hay nada más esta pequeña introducción para que vean la magnitud de lo que se conoce. Hay muchas especies que tienen caras más como de perritos, ¿no? O pequeños zorritos. Este murciélago en particular es el murciélago mexicano de cola libre, que es uno de los murciélagos mejor distribuidos en todo América, todo el continente. Y de este vamos a hablar un poco más adelante en varios ejemplos que les voy a mostrar. Es un murciélago muy importante.
Y al igual que estos son murciélagos también insectívoros. Seguro que si ustedes están en la ciudad y están debajo de un foco y ven a un murciélago volando, es casi seguro que se trata de este tipo de murciélagos vespertinos, que son insectívoros y que son insectívoros por excelencia, ¿no? Este, Esa era la parte introductoria general, ¿no? Donde quiero hacer un énfasis especial es en esta parte, que es sobre la importancia y los servicios de los murciélagos. Creo que es bien necesario que como gente que trabaja en recursos naturales podamos comprender cuál es la función que tienen en este caso los murciélagos y qué servicios ecosistémicos prestan. Esto nos va a llevar a entender precisamente cómo podemos utilizar a los murciélagos como parte de una estrategia de manejo integral de plagas. Los murciélagos en los ecosistemas están metidos por todo lado, ¿ok? Hay los que toman néctar, frutas, etcétera, y juegan roles muy importantes en el balance natural, en los balances naturales ecosistémicos. Si empiezan a desaparecer o abundar algún tipo de estos elementos, entonces algunos pueden convertirse en plagas, como los mosquitos o las polillas que estamos hablando hoy día, o en algunos casos, si le metemos muchas vacas, lo que vamos a tener posiblemente sean muchos vampiros. Entonces, ¿no? Los desbalances crean desbalances ecosistémicos. Los murciélagos que toman néctar son muy importantes. En Bolivia conocemos 12 especies de estos que toman néctar y se estima que más o menos 500 especies de plantas dependen casi exclusivamente de los murciélagos para ser polinizadas. Entre algunas de las plantas más importantes está esa flor que se ve ahí, por ejemplo, es la flor de la balsa, el árbol de la balsa, que es una especie maderable interesante en Bolivia y una especie con la que muchos de nosotros estamos familiarizados es, por ejemplo, el ágave o el maguey, de donde se saca el tequila o el mezcal. Los murciélagos son polinizadores precisamente de estas plantas y gracias a ello el mezcal y el tequila adquieren una robustez genética que les permite contrarrestar enfermedades, ¿no? de las mismas especies, ¿no? Ya les mencionaba el tema de los vampiros. Solamente hay 3 especies de murciélagos vampiros en el mundo. Los 3 están solamente en América y los 3 los conocemos aquí en Bolivia. Estos animales, si bien pueden transmitir la rabia como cualquier mamífero, una cosa interesante es que se han encontrado unas propiedades anticoagulantes en la saliva que se está utilizando para tratar problemas cardíacos e incluso potencialmente Alzheimer. Entonces, son animales que pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Los murciélagos que comen frutas, conocemos alrededor de 37 especies, un poco más, y más o menos 300 especies de plantas dependen de los murciélagos frugívoros para ser dispersadas. Típicamente en las zonas tropicales donde se chaquean las zonas y se producen los claros, las primeras plantas que aparecen son plantas transportadas por murciélagos y ellos permiten el inicio de un proceso de sucesión vegetal o de regeneración. Y plantas tan importantes como los bibosis, como, no sé, cecropias, dependen realmente de los murciélagos para ser dispersadas. A los murciélagos carnívoros de los que les mencionaba, son como 10 especies, los que comen frutas, pero además hay otros que comen ranas y otro tipo de cosas. De hecho, el murciélago más grande en América es un murciélago carnívoro que mide más o menos 1 metro de envergadura, sumamente raro, un animal muy lindo, muy grande, pero está en peligro de extinción también. En todo caso, los murciélagos carnívoros, el rol de ellos es ser parte importante de las cadenas tróficas y en el flujo de energía en los ecosistemas. ¿Okay? Entonces, de lo que quiero hablar un poco más en detalles de los murciélagos insectívoros, que es el interés precisamente de este ciclo, de este conversatorio. En Bolivia, como les decía, casi el 60% de las especies de murciélagos son animales que comen insectos. Se conocen, por ejemplo, se sabe que un solo murciélago puede comer, dependiendo de la especie, entre 300 a 900 insectos del tamaño de un mosquito o unas 300 polillas de mosquito, polillas por hora.
¿no? Entonces, son realmente unos animales súper voraces en alimentarse de mosquitos y polillas o insectos nocturnos, ¿no? Por lo tanto, son claves en el control de poblaciones de insectos que pueden ser potencialmente plagas agrícolas o vectores de enfermedades. Mosquitos que transmiten fiebre amarilla, chikungunya, etcétera, son controladas por los murciélagos. En el caso de las plagas agrícolas, ni qué decir, son súper importantes, ¿no? Entonces, este que se ve aquí es uno de estos murciélagos que les decía, que se los ve volando por los focos. Si están volando por los focos es porque son atraídos por los insectos que van a la luz, en este caso las polillas, y son lugares excelentes para los murciélagos para alimentarse. Entonces ahí se ve a un murciélaguito de estos que está comiendo una polilla. Entonces, los murciélagos son súper importantes en este tipo de control. Ahora, en los sistemas naturales se ha comprobado que los murciélagos son muy importantes en cuanto a al control de insectos herbívoros, ¿no? Se han hecho trabajos de exclusión, poniendo mallas, etcétera, y se ha visto que cuando se excluye a los murciélagos del sistema, la cantidad de plagas o de insectos herbívoros aumenta notablemente, casi el doble, ¿no? Y el rol de los murciélagos llega a ser incluso más importante que el de las aves, que es la barra amarilla ahí. Entonces, el control biológico de los murciélagos es muy importante. Eh, Hay un caso bien interesante que creo que vale la pena prestarle mucha atención. Ustedes van a ver ahí un mapa rojo ahí que está empezando a crecer en proporción, ¿no? Empieza blanco y ahí ven en proporción cómo va creciendo ese mapa. Ese mapa es un radar Doppler. Lo que está haciendo el radar Doppler ahí es mostrar la cantidad de murciélagos que están saliendo de una sola cueva en Estados Unidos. En la cueva de Bracken de Estados Unidos, se estima que viven alrededor de 20 millones de murciélagos, de una sola especie, Tadarida brasiliensis, el murciélago mexicano de cola libre, que es el que les decía que vamos a hablar de ¿no? Al principio. Este murciélago es un murciélago pequeñito, vamos a detallar un poco más adelante, pero se estima que solo en esa cueva viven como 20 millones de estos murciélagos, ¿ok? Este, se ha hecho un estudio muy interesante sobre no sé por qué se ha pasado solito eso. Se ha hecho un estudio muy interesante en la que han demostrado que los murciélagos pueden comer más o menos lo equivalente, esa colonia puede comer lo equivalente a 23 toneladas de polilla por noche. Esos son como 20 elefantes. Imagínense la cantidad de peso que se necesita para tener 23 toneladas de polillas por noche, ¿no? Durante el periodo en que estos murciélagos están en esta cueva. Se estima que el impacto directo anual en esa cueva es de unos 2 millones de dólares, pero en general en toda el área de distribución de los murciélagos, el impacto sobre las polillas es tan grande que le pueden ahorrar a los agricultores entre 2 a 3 puestas de pesticidas, de algodón y de maíz, lo que puede tener un impacto general de 53 mil millones de dólares que se ahorran los agricultores por utilizar a los murciélagos como controladores de plaga. En México, Guillermo, un colega, ha estado estudiando precisamente qué ocurre esto en México y ha visto algo parecido. Él ha visto esta relación que hay, ¿no? Entre los cultivos, por ejemplo, ¿no? Que son atacados por los insectos plaga y el rol de los murciélagos con los plaguicidas. Entonces, se ha podido ver que los murciélagos juegan un rol bien importante, ¿no? En dar este servicio ecosistémico, tanto al sorgo, al maíz, cítricos y nuez, que ronda por alrededor entre el 6 al 17 millones de pesos mexicanos, que son unos 200,000 a 600,000 dólares al año, que ahorran a los agricultores en puestas de pesticida, ¿no? Estos murciélagos viven en este tipo de cuevas y viven en grandes concentraciones. Entonces, es una gran ventaja poder tener murciélagos concentrados en algunos lugares, ¿no? En Costa Rica, Bernal y varios colegas allá han estado estudiando también el impacto de los insectos sobre plantaciones de piña y banana. Y han podido comprobar de que la actividad de murciélagos
es mucho más alta en estos lugares y que ayudan también a bajar a controlar la población de insectos, ¿no? Ahora, más cercano a nosotros, unos colegas en Chile han estado estudiando el potencial rol de los murciélagos en el control de plagas de los viñedos. Entonces, ellos han podido observar que cuando se comparan viñedos que son manejados orgánicamente con viñedos que no son manejados orgánicamente, la cantidad de plagas, perdón, la cantidad de murciélagos en lugares manejados orgánicamente son mucho más grandes, la riqueza de especies son mucho más grandes, y también la actividad de forrajeo. Entonces, quiere decir que los murciélagos son muy activos alimentándose sobre los viñedos cuando estos son trabajados de manera orgánica, que lugares de manera inorgánica, ¿no? Entonces, este es para darles un pantallazo de qué es lo que se conoce en Latinoamérica en general. Entonces, se está empezando a haber estudios para tratar de conocer el rol de los murciélagos sobre los cultivos y en este caso, con estos colegas de ANIA y compañía, está mostrando que hay un papel importante en estos lugares, ¿no? Espérese 2 segundos. Se me ha salido el cable esto. Ya. El, aquí en Bolivia, y justo con Ilich Figueroa, que está aquí en la plataforma también, hemos desarrollado un proyecto para tratar de ver si los murciélagos juegan un rol o no sobre el control de plagas del maíz aquí en Cochabamba, en Capinota. Hemos podido observar de que la actividad de murciélagos se incrementa notablemente en los momentos anteriores a la explosión de polillas adultas. O sea, cuando primero hay las etapas fenológicas del maíz, y en esas etapas fenológicas del maíz, donde ocurre mayor cantidad de polillas, son en estas primeras fases, son las fases 2 y 3, y en las fases 5 más o menos, y aquí se puede ver que los murciélagos incrementan su actividad, ¿no? Justo unos días antes de que empiece a haber un montón de polillas. Entonces, lo que estaría indicando que los murciélagos están prestando atención, digamos, al ciclo biológico y que está correlacionado con la actividad de las polillas. Y no solo eso, sino hemos podido observar que los murciélagos se alimentan intensamente en las fases donde empieza a aparecer la mazorca misma, ¿no? Entonces, en estos lugares tenemos evidencia de que los murciélagos podrían estar controlando las plagas del maíz en estos lugares, ¿no? Hemos hecho también trampas de exclusión para ver qué pasa cuando se elimina el murciélago ¿no? de los cultivos, para ver si hay efectos o no. Este, tenemos indicadores de que aparentemente sí hay un efecto de los murciélagos sobre las plagas. Sin embargo, las plagas de alguna forma encuentran la manera. Entonces, hemos visto que el cogollero igual nomás está atacando. Estos trabajos eran sobre Helicobacter pacea, especialmente, y Spodoptera frugipeda, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha ido avanzando en Bolivia. Ahora, lo que yo quería hacer aquí era mostrar un poco una pequeña reflexión sobre los murciélagos y el manejo integral de plagas. ¿Cómo podemos utilizarlos? Son poquitas diapositivas, además es una reflexión que traigo a colación aquí a ustedes. Lo que se sabe de los murciélagos es que, por ejemplo, ese murciélago mexicano de cola libre, que pesa más o menos 12.5 gramos, un murciélago pequeño a mediano, pequeño en general, puede comer más o menos 8 gramos de insectos adultos por noche, ¿ok? 8 gramos de insectos adultos, no solamente polillas, sino otras cosas, pero más o menos entre el 30 y 60% de la dieta de estos animales son polillas, son lepidópteros. Y se ha comprobado que muchas veces son las plagas asociadas, donde están dando vueltas, ¿no? De Spodoptera o de las otras plagas, ¿no? Los estudios que han ido haciendo estos colegas de Cleveland y compañía han asumido de que la proporción de sexos en los cultivos son 50% hembras y 50% machos, que serían datos interesantes de saber cuáles son las proporciones de machos y hembras en los cultivos aquí, eh, de la plaga aquí en los viñedos, ¿no?
Ahora, una polilla pesa más o menos 0.07 gramos, el abdomen, cuando se eliminan las alas. Y cuando se hace una evaluación de la proporción de polillas y la cantidad de peso que hay en la dieta de los murciélagos, se estima que un murciélago puede comer entre 10 a 20 polillas adultas por noche, un murciélago. Y según esa proporción de hembras y machos, etcétera, se estima que más o menos un murciélago puede comer 1.5 polillas adultas hembras por noche. ¿Ok? Este, Dependiendo del tipo de polilla que estamos hablando, pone entre 600 a 1000 huevos en toda su vida. Y más o menos haciendo estas relaciones de conocer la dinámica poblacional de las polillas, etcétera, se estima que estos murciélagos podrían estar evitando que 5 larvas por noche estén activas, ¿no? Entonces, existe información interesante de las polillas y los murciélagos, pero son para las plagas del maíz y del algodón especialmente, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que hay información bien interesante sobre la polilla aquí en Tarija, etcétera. Entonces, va a ser bien interesante tratar de ver si se puede utilizar esta información al respecto. Ahora, toda esta información biológica, poblacional, este, se puede integrar, ¿no? O sea, esta dinámica poblacional de la polilla se puede ayudar a integrar en conocer la magnitud del control de plagas. Entonces, se puede saber, ok, sabiendo cuántos huevos ponen, cuántos huevos son viables, cuántos huevos ocurren en una estación, etcétera, en qué época del año, etcétera, etcétera. Se puede conocer la magnitud del control de plagas de los murciélagos. Ahora, evidentemente, hay que partir de conocer cuál es la actividad y riqueza de los murciélagos, como lo que hemos hecho, por ejemplo, en los maizales. Sabemos qué especies, hay que saber qué especies son, cuántas especies, cuántos individuos están dando vueltas, cómo estos influyen en la dinámica poblacional de la polilla para conocer la magnitud del control de plagas. Una cosa que sería bien interesante, yo estaba revisando les voy a mostrar después, existe información genética de HAEA, entonces es una información que se puede utilizar aquí para lo que se llama el manejo de murciélagos. Entonces, este manejo de murciélagos, quiero hacer énfasis en particular sobre el manejo de murciélagos, debería incluir tres aspectos generales. Una de esas es el potencial restauración del hábitat, eh, por ejemplo, hacer, no sé, cortinas naturales de plantas, restaurar hábitats que son degradados, etcétera. El repoblamiento de murciélagos mediante manejo de refugios y, por supuesto, concientización y educación a la gente en los alrededores y explicar de que no todos los murciélagos son vampiros o son dañinos, etcétera, y que más bien puede servir para controlar plagas. Este repoblamiento, voy a hacer un pequeño énfasis ahí, se lo puede lograr de varias maneras. Y nosotros estamos con un proyecto piloto aquí en Cochabamba, poniendo guaridas artificiales. Existen diferentes tipos de guaridas artificiales. Por ejemplo, estas que les llaman tipo condominio, les dicen así, son guaridas grandes, ustedes pueden ver, que pueden albergar alrededor de 4.000 individuos más o menos de murciélagos. Existen refugios como estos que son un poco más pequeños, pero que estimamos pueden llegar a contener unos 200 individuos y algunos más pequeños, ¿no? Existen formas de construirlas, ¿no? Son básicamente como las casas para las aves, pero para murciélagos, para que entren, ¿no? Entren por abajo y salgan. Entonces, nosotros, por ejemplo, para el Country Club aquí en Cochabamba, que está muy cerca a la Laguna Lalay y que hay muchísimos mosquitos, la gente del country nos ha pedido que hagamos un plan para atraer murciélagos para que se coman a los mosquitos. Y nosotros hemos estimado más o menos el número de guaridas. Aquí se puede ver los puntos rojos o amarillos o anaranjados que corresponden a diferentes tipos de casas o refugios artificiales, ¿no? Y con esto nosotros estimamos que se pueden atraer alrededor de unos 10.000 murciélagos a la zona. Ahora, la construcción de las guaridas depende un poco de la idiosincrasia del murciélago, ¿no? No es que lo pone la guarida y lleva murciélagos, se tiene que esperar a que los murciélagos vayan a la guarida y quizás les gustan los murciélagos, quizás no, es parte de su naturaleza, pero potencialmente es algo muy interesante. Entonces, combinando todo esto,
creo que este puede ser un esquema interesante de cómo integrar a los murciélagos en manejo integral de plagas, especialmente de H. lunaris. Entonces, sería súper importante conocer la actividad y riqueza de murciélagos, la dinámica poblacional de las polillas, cosas que ya están haciendo ustedes, conocer la magnitud del control de plagas, y esto se puede hacer, este cuadro que se ve aquí abajo, es una búsqueda que yo hice para ver si se conoce el genoma de H. lunaris, y evidentemente se lo conoce, está en GenBank. Y al conocer este genoma, nos permitiría identificar en las heces de los murciélagos si está presente o no HA, y para decir realmente, ok, este murciélago sí está comiendo HAs y más o menos en qué magnitud. Y esto finalmente llevar a lo que veíamos hace un rato, que es el manejo de murciélagos mediante repoblamiento, restauración o concientización en la zona, ¿no? Entonces, esto es en cuanto quería compartir con ustedes de una manera general sobre los murciélagos. Creo que potencialmente los murciélagos son, pueden ser unos aliados muy importantes de la agricultura para una agricultura orgánica, sostenible, y que incluso puede ser utilizada de formas bien estratégicas. Por ejemplo, en el caso del tequila, en México, a los agricultores que manejan las plantaciones de agave, les dan una certificación verde y hacen que los tequilas de esas plantaciones las vendan un poco a mejores precios, tengan un mejor mercado, ¿no? Y les dan un certificado que le dicen bat friendly, que puede ser bien interesante también para agricultores, ¿no? Ángel Blanco, posiblemente ustedes lo conocen en Tarija, él está creando, tratando de cultivar uvas de manera orgánica y desarrolla una cepa que saca un vino que le llaman Entre Martos, por ejemplo. Entonces, potencialmente puede ser bien interesante la introducción de la temática sostenible dentro de esta lógica. Entonces, con esto yo quería compartir esta temática y agradecer a ustedes bueno, por la oportunidad de hablar un poco de los murciélagos, que es algo de lo que jamás me voy a escapar, y tratar de utilizarlos en el manejo integral de plagas. Muchas gracias por la invitación. Gracias.